Esta mañana nos vamos a gozar. Sé que, créame que para mí, yo estaba muy quebrado tocando, no pude seguir tocando porque se necesita mucha presión en la boca y aire, y es lo que menos tenía. Así es que, pero yo me siento tocado por el Señor y me gusta ser sensible al Espíritu Santo. No soy como esos machos que no me muevo, que solo las mujeres lloran. No, también nosotros. Es que dígale que está a su lado, ojalá el Señor te toque. Dígale, sin pena, se lo mando a decir. Esta mañana quiero compartir con usted este hermoso mensaje. Créame que he estado batallándole mucho porque la verdad es para mí difícil poder poner en tan poquito tiempo las cosas que el Señor hizo, Jesús hizo en sus milagros. Y al hablar del toque del Maestro, es importante que veamos de que Dios siempre está buscando la manera de tocarnos. El problema es que muchas veces estamos insensibles al toque del Señor, y esta mañana ojalá que el Señor le toque. Pudiera adecuarse para sanidad, pudiera adecuarse para sanidad del cuerpo como también del alma, pero también necesitamos un toque de ánimo, un toque que nos haga sentir que realmente no estamos solos, que estamos con el poderoso de Israel, con el que no ha perdido ninguna batalla, que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un Padre que está al cuidado de sus hijos, no nos ha abandonado. Quiero tomar como base el texto de Mateo 8, 14 al 15, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Señor, gracias por esta hermosa palabra. Sabemos que es bendita, pero agrega bendición. Que tu palabra se haga realidad en los corazones de cada uno de mis hermanos que están presentes, como los que nos están escuchando por las redes sociales. Bendice las vidas, Señor, que podamos entender que tú tienes propósitos con esta generación que nos ha tocado vivir, y que podamos ser, Señor, testimonio real de lo que tú haces y que seguirás haciendo. Gracias, Señor. Amén. Amén. El contexto de esta historia nos lleva primero a ver que él venía de sanar un leproso. Usted sabe que la lepra era una enfermedad que no tenía cura en esos tiempos. Una persona que estaba leprosa era considerada inmunda inmediatamente por el sacerdote. Tenía que alejarse de su familia, tenía que aislarse completamente, y era lo que Jesús había hecho. En el tiempo cuando no había cura, la lepra estaba haciendo estragos. Mucha gente era leprosa y de hecho era muy fácil de contagiarse. Sin haber cura, imagínense. Tenía esta persona que estar a la orilla, en el desierto, fuera de la ciudad, y cada vez que alguien se acercaba a él tenía que tener una campanita y decía: soy leproso. Y ese era el indicativo de que nadie se podía acercar a él, ni los familiares. Una situación triste, una situación donde estaban aislados del contacto físico, el contacto humano. Y esas personas tenían que estar a la intemperie. La gente le tenía que llevar la comida y no podía abrazarlo, no podía darle un beso. Como padre y como hijo, se imagina la situación tan desesperante. Jesús venía de hacer un milagro, de sanar al leproso. Me imagino el regocijo que quedó. Con Jesús también venía una gran multitud. Y había también el siguiente milagro que miramos en ese mismo contexto, que había sanado al siervo del centurión. Usted se recuerda esa hermosa historia donde le dice al centurión: yo soy hombre sujeto a autoridad, y cuando le digo a este ve y va y lo hace. Solo di la palabra, no soy digno que llegues a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Un hombre que tenía convicción y fe de que Jesús tenía la autoridad para sanar, tenía la autoridad para liberar. Es hermoso cómo este hombre, siendo que no era ni discípulo, tenía una confianza, tenía una fe de que con solo la palabra que Jesús dijera, sanaría. Ese es el milagro que antecede a esto. Pero luego en los versos se muestra esta historia interesante,
Y una cosa que debe llamarnos la atención es que cuando Jesús llegaba a algún lugar, las cosas cambiaban. A donde Jesús llega, las cosas cambian. No puede ser lo mismo porque Jesús cambia las cosas. Jesús cambia el ambiente. Jesús cambia la perspectiva, la actitud. Jesús cambia nuestro rostro. Jesús cambia nuestro corazón. Jesús cambia nuestra alma. No podemos ser los mismos si ya decimos que conocemos a Jesús. Porque Jesús es Dios y Dios es amor. Entonces el odio ya no tiene cabida en nosotros. Romanos dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando usted viene a la iglesia y usted acepta a Jesús, usted está nuevo de paquete. ¿Cuántos nuevos hay aquí? Yo soy nuevo. Usted me mira un poco arrugado, pero aquí hay juventud todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, no confíese vejez aquí porque el enemigo lo escucha. Y de repente usted que venía, ay, ahora también que venía a la iglesia, ahora me duele todo. Ojalá que no sea de esos. Pero el Señor quiere, si no lo ha experimentado, el Señor quiere cambiar su vida. El Señor lo puede hacer con un toque nada más. Es tan importante esa historia que se encuentra en los tres libros sinópticos, los evangelios sinópticos, Mateo, San Marcos y San Lucas. Está esta historia interesante que nos relata de diferente manera, pero el propósito es el mismo, de ver que Jesús donde llega cambian las cosas. Amén. El evangelio de Mateo, en gran parte del texto, su relato no se encuentra en orden cronológico, a diferencia de los otros evangelios. Así es que pasaron otras cosas en relación a este milagro. Lucas 4:38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Mateo dice que vino Jesús a casa de Pedro y vino a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Siempre vemos que Jesús estaba muy sensible a la necesidad de la gente. No era una persona indiferente que tenía hasta los más pequeños detalles. Jesús estaba sensible a la necesidad de la gente. Pedro tenía suegra. Afortunado Pedro. Muchos pueden decir, no es tanto así. Sí, afortunado Pedro. Entonces quiere decir que si Pedro tenía suegra era porque estaba casado, tenía su familia, tenía sus hijos. Y es por eso que el hecho de hacer ese milagro, se cree que el apóstol Pedro, cuando comenzó a seguir a Jesús, Jesús se movió a Capernaum y anduvo predicando en Capernaum. Y entonces entre Capernaum y Bethsaida habían como 8 o 9 kilómetros, era la distancia, ¿verdad? Y así que cuando Pedro andaba con Jesús, me imagino que dejó su pueblo de Bethsaida para ir al pueblo de Capernaum y estar con Jesús. Pero cuando venían, le salieron a su encuentro a decirle que la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Y cuál es la posición del Señor? Que dice que fue y que le tocó. Eso es lo que dice la palabra. Vino y le tocó. Una cosa que podemos ver aquí, como 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer con nosotros, de los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Quiere decir que también Pedro iba con su familia cuando iba siguiendo a Jesús. Amén. Eso no lo encuentra usted en los Hechos, pero sí lo encuentra en Corintios. Para los que podrían decir, no, es que el Señor dijo que dejaran a su familia. No, aquí vemos de que Pedro estaba con su familia. También en Corintios 9:15 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca en mi gloria. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, de que todo lo que se hace, Jesús tiene que llevarse la gloria. Amén. Todo lo que se hace, Jesús tiene que llevarse la gloria. También vemos de Lucas 4:38. Lucas era un médico. Y Lucas lo ve de otra perspectiva.
Dice, se levantó y salió de la sinagoga, entró a la casa de Simón, la suegra de Simón tenía una fiebre y le rogaron por ella. Quiere decir que hay gente que se había interesado, hay gente intercesora. En la iglesia siempre es necesario que haya gente intercesora. Gente que venga y vea la necesidad y diga, fulano de tal tiene necesidad, oremos por ella. En este caso hubiera pasado desapercibido si nadie hubiera ido a decirle al Señor, Señor, hay una necesidad, la suegra de tu discípulo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, pero yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado? Hubiéramos tal vez leído que la suegra de Pedro se murió porque Jesús no oró por ella. Y entonces hubiéramos leído otra historia diferente, pero Jesús siempre llega a tiempo. ¿Qué hacía Pedro y su casa en Capernaum? ¿Verdad? Sabemos de que él vivía allá y entonces andaba con Jesús. Antes de los judíos tienen esta costumbre que antes de las 6 de la tarde ellos ya no pueden, después de las 6 de la tarde no pueden hacer nada. Entonces Jesús llega a tiempo. Muchos de los milagros que Jesús hizo los hizo en la noche para evitar la censura, la calumnia de los fariseos, que eran personas apegadas a la ley pero no tenían lo que Jesús tenía, la misericordia que Él ponía antes del día de reposo. Él ponía a las personas. El versículo 16 dice que este milagro se hizo notorio para todo el pueblo porque llegaron gran cantidad de enfermos y endemoniados. Me parece interesante ver cómo cuando Jesús hacía un milagro la gente llegaba y aprovechaba para llevar a todos sus enfermos. No es de extrañar entonces que a la iglesia es necesario que se lleguen los enfermos. En la iglesia no estamos pretendiendo decir, en la iglesia solo son santos. Aquí no se aceptan pecadores. La noticia es, los pecadores son bienvenidos, comenzando por mí. La iglesia está llena de pecadores. La diferencia es que estamos arrepentidos. Y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero de que somos pecadores, seguimos siendo pecadores y nos vamos a morir en este cuerpo pecador. Amén. Gloria a Dios porque los que hemos entregado este cuerpo, decirle, Señor, aún con todos defectos y lo que sea, Señor, yo creo que un día voy a llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Y para allá vamos. O sea que nuestro propósito no es parecernos a fulano de tal, sino que parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en el proceso todavía está trabajando el Señor con nosotros. ¿O usted ya llegó a la época de perfección? ¿Ya le estorban las alitas? ¿Ya la aureola no le deja ponerse el sombrero? Todavía estamos en esta carne. Si nos pellizcamos todavía sentimos dolor, todavía tenemos emociones. Tal vez se enojó ayer. Mándeme una selfie, ¿cómo estaba? Para orar por usted. Pero todos nos enojamos, todos tenemos esto. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ser testigos de los milagros que Dios hace a diario con gente imperfecta. Lo que primero vemos es que Jesús vino a la casa de Pedro y cuando llega a la casa de Pedro se da cuenta de que la suegra estaba en cama, estaba acostada, estaba tendida, no se dice qué tantos grados tenía, pero estaba enferma. También Jesús fue sensible a la necesidad de esta mujer. Cuando tenemos la oportunidad de ver que Jesús venga a nuestra vida, no tenemos que desaprovecharla. Cuando Jesús llega, tenemos que aprovechar. No tenemos que ignorar cuando Jesús llega. Muchas veces Jesús nada más pasa porque nadie aprovecha para hacer eso, la oportunidad de que nos quite todos los males que tenemos. Él quiere limpiarnos, Él quiere quitarnos. El problema es que muchas veces nos aferramos. Y hay gente que dice, yo quiero que ore por mí, que esta mi artritis. Es suya, ¿para qué la vamos a pedir? Ore por mi dolor de cabeza. Ore por... Se apropian de las enfermedades. ¿Y cómo le voy a orar para que le quiten algo que es suyo? Oremos entonces, porque eso no es mío. El Señor quiere hacer un milagro. Tal vez esta mañana usted ha venido con un deseo de que el Señor le dé un toque en algún aspecto de su vida. Espero que esta mañana sea la mañana donde usted aproveche para que el Señor le toque. Amén. Dice la palabra que solo tocó su mano
y sano. Jesús mismo dijo que estas señales seguirán a los que creen. Hermano, cuando decimos que estas señales nos van a seguir, es porque Él dijo que nos mandaba para que oráramos por los enfermos, para que no importa la enfermedad, hermano, nuestra obediencia va a ser para que oremos. El milagro del Señor lo va a hacer. Tal vez a usted una persona vino a contarle algo. En ese momento dígale, ¿sabe qué? Orémosle al Señor, para que Él dé la respuesta en ese momento o en otro tiempo. Lo bonito de esto, que veo que dice que solo tocó su mano y la fiebre la dejó. Porque ese es el toque del Maestro. Los evangelios encontramos varias ocasiones donde Jesús tocó a las personas para que fueran sanadas. Cuando el Señor nos toca, sucede un milagro. Nuestras vidas cambian y no seguimos siendo los mismos. El Señor tiene el poder para transformar nuestras vidas. Con el simple toque que le hizo a la suegra de Pedro, la fiebre desapareció. ¿Cuántos tal vez están siendo angustiados por situaciones o por experiencias que nos están haciendo daño? Con un simple toque del Señor, las cosas pueden cambiar, porque para Dios no hay nada imposible. Imagínense si con la palabra hizo todo lo que existe, ¿no podrá hacer algo tocando nuestra vida? Las cosas cambiarán desde el momento que dejamos que Dios nos toque. Punto número 4, dice que ella se levantó y le sirvió. No fue aquella actitud de decir, ay Señor, déjame que me recupere para servirte. Dice que inmediatamente se levantó y le servía. Es una costumbre que tenían en el Medio Oriente. Las mujeres servían a los invitados mientras los hombres los atendían. Las mujeres eran las que servían. Entonces me imagino esa mujer acababa de tener una fiebre, de estar postrada en cama, es sanada, inmediatamente se levanta y comienza a servir al Señor. Esto me lleva a otro punto, de que cuando Dios nos sana, cuando Dios nos da un toque porque estábamos enfermos y muertos en delitos y pecados, el Señor nos cambia y nos transforma. Inmediatamente nuestra actitud tiene que ser a servirle al Señor. No estar esperando, es que yo soy nuevecito en la iglesia todavía no puedo servir. Créame que la mejor persona que puede comenzar a servir es la persona que acaba de recibir el toque del Señor. Ahí podemos ver un ejemplo. También en otras ocasiones el Señor usó de diferente manera. Hay un ejemplo que está en Mateo 29, 27 al 30. Dice que Jesús pasó por ahí, habían dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, sí Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. Algo imposible. Imagínense cómo va a quedar callado usted si no miraba nada. Un ciego no puede... muchas veces nos quejamos nosotros, decir, ay, es que no tengo los ojos azules. Pero usted está viendo lo mismo que mira uno de ojos azules. La función del ojo es ver. Y hermano, estos estaban ciegos con el toque que Jesús le hizo. Jesús tenía diferentes maneras de sanar, pero a estos ciegos dice que les tocó y recibieron automáticamente la vista. Ahora se puede imaginar esos hombres que alegres andaban y les dice que eso no se sepa. ¿Usted quedaría callado cuando estuviera ciego y ahora mira? Espiritualmente pasa lo mismo, mi hermano. Que estábamos ciegos, mirábamos que el enemigo estaba atacando nuestro matrimonio, estaba atacando nuestros hijos. Y ha venido el Evangelio, el toque del Señor, y hemos recuperado la vista y hemos visto todos los estragos que habían hecho. ¿Y usted se va a quedar callado de lo que el Señor ha hecho? Seríamos malagradecidos, ¿verdad? No decir, yo era ciego, mas ahora veo. Que por cierto es otra sanidad que Jesús hizo. Es extraordinario notar que de todos, el único caso de la Escritura, las personas ciegas pidieron a Jesús restauración de la vista y la consiguieron. Vemos a Bartimeo el ciego, ¿verdad? Parece que Jesús tardó su respuesta, fue para probar su fe y paciencia. Por él todavía les dice, ¿ustedes creen que puedo hacer esto?
Y ellos le dijeron, sí, Señor. Puro mexicano, ¿verdad? Creo que sí, Señor. Le dice, creemos que puede, por eso te estamos diciendo. Porque la fe nuestra, hermano, va a ser efectivo el milagro que va a pasar en nuestra vida. En la mañana en la escuela dominical estaba diciendo, ¿verdad?, que a veces la fe nuestra no está de acuerdo porque no estamos haciendo lo que supuestamente tuviéramos que hacer porque ya decimos que creemos. De hecho, la fe no es estar esperando, sino que la fe es comenzar a actuar en lo que nosotros ya estamos creyendo. Si usted cree que va a tener un trabajo mejor, comience a prepararse. Y ya comience a ser más ordenado, disciplinado, a decir, porque ya viene el trabajo, yo me estoy preparando, me estoy capacitando. Voy a ir a la escuela a aprender inglés y usted se prepara porque ya sabe que va a venir su posición. Y mejor paga, ¿verdad? No se enoja si le pagan más. El Señor trabaja de esa manera. Él va a probar nuestra fe. Bueno, nuestra fe tiene que ser probada, porque como decía la semana pasada, alabar a Dios cuando las cosas van bien, eso es fácil. Cualquiera alaba a Dios. Pero cuando nuestra fe está siendo probada, para ver si es cierto que estamos en la perseverancia, la constancia, creyéndole al Señor, que lo que Él ha dicho se va a cumplir en nuestra vida, tenemos que estar, primeramente tenemos que estar con la expectativa de que eso está por venir. Si Dios lo dijo, va a pasar. Y como va a pasar, nosotros ya comenzamos con la esperanza, alegres esperando cuando venga, ¿verdad? Decir, yo ya estoy gozándome porque ya lo tengo. Hace unas 2 semanas estábamos orando por que mi hermano se le hiciera posible venir de México. Mire, ahorita ya, desde ese día nos estábamos gozando ya. Ahora es mucho mejor. Dios trabaja de esa manera. Su fe va a ser probada. Es muy posible que antes de que reciba el toque, el Señor necesita saber cuál es su corazón para poder darle el milagro que usted necesita. Porque muchas personas queremos el milagro de Dios, pero no queremos servirle, no queremos seguirle a Él. Y eso no funciona. No más queremos el beneficio de Dios, pero no queremos que Él sea nuestro Señor o nuestro Maestro. Jesús le dice también que Jesús le tocó los ojos y le dice, conforme a vuestra fe. Quiere decir, hermano, que conforme a su fe van a pasar las cosas. Si usted tiene fe, las cosas van a suceder. Tal vez lo que había visto imposible durante mucho tiempo, conforme a su fe, va a ser hecho. Usted puede decir, yo no tengo mucha fe. ¿Sabe que la fe es como un músculo? Que entre más lo ejercita, más fuerte se va haciendo. Hay personas que tienen unos músculos, ¿verdad?, bien formados, pero no es de la noche a la mañana, ni comiendo tacos, sino que es ejercitándose. Es más bien quitándose los tacos, ¿verdad? Con la dieta verde, ver de lejos toda la comida. Porque muchas veces no ejercitamos la fe. Vienen cosas pequeñas donde tenemos que comenzar a ejercitarla. Poco a poco usted se va a dar cuenta de que sí, Dios es fiel, y comienza usted a poner su fe en práctica. Y para que la fe sea fuerte, tiene que haber resistencia. ¿Sabe usted que entre más peso la gente se pone para levantar, es más difícil, pero más rápido se forman los músculos? Usted quiere desarrollar buenos músculos y con unas pesitas de media libra cada uno. Así son las pruebas que le van a venir. Pero si usted quiere buena fe, van a venir pruebas grandes. ¿Tuvo pruebas grandes esta semana? ¿A quienes no? Entonces su fe nada más es como la pesa de media libra, ¿verdad? Con razón se le hace fácil. Usted de todo se queja. Usted no tiene las pruebas de aquel. Hagamos cambio, ¿verdad? A ver si no le tocaría poner su fe en práctica. Entre más pongamos en práctica nuestra fe, mayor resistencia va a haber el diablo. Porque el diablo, hermano, no quiere que usted sea una persona de fe. Lo que primero le va a traer es la duda. ¿Y crees que se va a hacer? Y le trae la cosa. Y le trae la lucha para ver si usted, le trae la prueba para ver si usted está creyendo. Porque decirlo es fácil. Hacerlo es más difícil. Si es que tenemos que presentar resistencia, tenemos que ver
si la fe nuestra la comenzamos a ejercitar, es muy posible que mañana se le presente una situación donde se necesite poner en práctica su fe. Y el Señor va a comenzar a decir, ah, mi hijo ya me cree, ¿verdad? Hay gente que le cree más al horóscopo. No salgas, porque te va a caer un aguacero. Y la gente no sale, aunque estemos en puro verano. Hay gente que no le cree a Dios. Por eso es que no miramos los milagros, porque no creemos. Tenemos que creer en el Señor. Luego dice que cuando Él le tocó, los ojos fueron abiertos. Mire, hermano, qué hermoso. Que los ojos le sean abiertos. Mi mamá me contó que ya está recuperando la vista, porque perdió la vista completamente de un ojo. Pero un ojo estaba perdiendo la visión. Y ahora me dice, ahora ya veo más. Ahora ya veo un poco mejor. Gloria a Dios. Miren, gloria a Dios. Porque se entiende que va en disminución, ¿verdad? Y mi mamá dice que ahora mira mejor. Me dice, ahora ya puedo ver. Para una persona que nunca ha perdido la visión, a decir, ah, eso es fácil. A ver cómo se siente usted cuando no puede ver nada. Está en oscuro y sin luz. ¿Cuántos tropezones nos podemos dar? Bueno, hemos recibido bendiciones del Señor y no hemos sido agradecidos con Él. Mire, en Marcos 7, 32, 35 también dice que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantándolo los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Mire, otro caso, ¿verdad? Un sordomudo, dice que le metió los dedos en las orejas. ¿Se puede imaginar ustedes eso? Se metió los dedos en las orejas y le tocó la lengua. A veces Dios tiene que hacer cosas que para nosotros decir, uy, el Señor, lo que está haciendo. Y dice que escupiendo. Hay quienes le ponemos condiciones al Señor. Yo quiero que sea el milagro, pero así y así. A mí que no me voy a escupir. ¿Verdad? Queremos el milagro y todavía mañosos. Dice, sea abierto. Mire, dice que los oídos fueron abiertos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. No dice que hablaba más de la cuenta. Dice que hablaba bien. Qué hermoso cuando los oídos se oyen. Generalmente un sordo mudo, es mudo porque no ha escuchado. Cuando se abren los oídos, la lengua se suelta y el hombre comienza a hablar. Quiero imaginarme que él comenzó a decir el milagro que Jesús había hecho. ¿A usted no le ha soltado la lengua al Señor todavía? ¿Será porque tal vez los oídos los tenemos tapados y no podemos hablar de las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Será que porque no hemos escuchado la voz de Dios todavía no podemos hablar con soltura lo que el Señor ha hecho con nosotros? Estamos esperando entonces que el Señor meta sus dedos en las orejas, que nos meta el dedo en la lengua y que nos escupa. No sé cómo pudiéramos poner esto, ¿verdad? Pero tal vez humillarnos para ver que no es como la gente dice, así no es, tiene que ser así, así. Él es el maestro, Él es el Señor, Él sabe cómo hacerlo. Pero cuando ven a este hombre, que ese milagro para mí viene siendo como la otra vez que tocó al ciego, ¿verdad? Hizo lodo y con la saliva hizo lodo y se lo puso en los ojos. Le podrá parecer a alguien fuera de lo común, pero fue sano. Porque el Señor sabe los medios que va a utilizar. Y no le extrañe que Dios va a utilizar medios raros para hacer de nuestra vida, que tengamos un toque en nuestra vida y que comencemos a esas áreas que están muertas, ya sea espiritualmente, físicamente, con el toque del Señor, comiencen a tomar vida. Hay áreas de nuestra vida, tal vez nuestra visión, tal vez nuestra audición, tal vez nuestra forma de hablar todavía no está de acuerdo a lo que el Señor quiere que hablemos. Tal vez todavía no le creemos al Señor en muchos aspectos. Un toque del Señor va a cambiar nuestra perspectiva, va a cambiar nuestra manera de ser cristianos. Sí, amén. ¿Qué nos enseña Jesús en todo esto?
que su poder no tiene límites, que tenemos que ser nosotros quienes pidamos el milagro. Muchas veces el Señor sabe que tenemos la necesidad, pero ignoramos, ni siquiera oramos. Y queremos que el milagro suceda, nomás por nomás. Me hicieron una pregunta el viernes y decir, ¿Dios escucha nuestras oraciones? ¿Y qué tal si yo no puedo orar? Decía la pregunta, ¿verdad? Hermano, si el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos antes de que pasen. El derecho de orar es decirle, Señor, yo quiero, te estoy tomando en cuenta. Yo quiero que tú hagas el milagro porque la honra y la gloria te la voy a dar a ti. Pero Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Muchas veces estamos pasando dificultades en el matrimonio, en la escuela, en cualquier lugar, pero no le decimos al Señor. Lo más conveniente es que vengamos y le digamos, Señor, esto me está afectando, yo ya no quiero más, haz algo en mi vida, yo quiero que me toques. Otro punto, que tengamos fe en Él. Hay gente que tiene más fe en el indio amazónico. Tengamos fe en Él, que Él puede ocupar toda clase de medios para concedernos nuestra petición, que lo único que necesitamos es el toque del Maestro. Hay otra historia que me llama mucho la atención, y aquí fue que Jesús fue, y en estas historias que vimos, Jesús fue y les tocó. Pero hay otro punto que me gusta mucho, está en Marcos 24, Marcos 5:24, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás de la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hermosa historia, donde vemos que ella no esperó que Jesús viniera a tocarle, sino que ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. En la historia, hermano, esta mujer se expuso a que la gente la viera mal, porque en esta costumbre una mujer no podía tocar a un hombre en público, mucho menos siendo un maestro, no podía tocarlo. Además, por su condición, porque cuando una mujer estaba en su periodo, esta mujer era considerada inmunda, no podía entrar a la sinagoga, no podían entrar, considerando inmunda. Imagínense, ella dice que había ido con todos los médicos, había gastado todo su dinero durante 12 años. Para las hermanas que saben lo que es esto, yo no tengo ni idea, pero 5 días es bastante. Imagínense esta mujer con 12 años de flujo de sangre. Su cuerpo, me imagino que estaba debilitado. La bolsa ya se le había debilitado también. Ya no tenía esperanza. Su único consuelo era aquel maestro que hacía milagros, aquel maestro que tenía compasión por la gente, aquel maestro que siempre cuando llegaba cambiaba las cosas. Y esa mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Quiere decir que tiene que haber una disposición o una predisposición para que las cosas sucedan. Porque esta mujer, sabiendo a lo que se exponía, esta mujer dijo, yo voy a ir, si tan solo toco el borde de su manto.
Hay una enseñanza muy profunda en esto. El borde del manto del Señor no es como mi saco, tenía un propósito, es un estudio bastante intenso. Los judíos saben esto. ¿Qué era lo que representaba el borde del manto del Maestro? ¿Qué es lo que representa el borde del manto del Señor para usted? Que podemos venir confiadamente a nuestro Señor, que podemos venir y apreciar y aprovechar que Jesús está pasando y Él puede, solo con tocar el borde del manto, podemos obtener el beneficio para nuestro cuerpo. Dice que todavía le dijeron, Jesús dice, alguien me tocó. Los discípulos le dicen, Señor, toda la gente te aprieta y todavía dices, alguien me tocó. Él no se estaba refiriendo al toque como cuando usted va al mercado. Esta mujer tocó a Jesús, pero lo tocó con fe. Esta mujer vino con fe a tocar el borde del manto. Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros para que con fe vengamos, por lo menos toquemos el borde del manto del Señor. Es muy posible que lo que está pidiendo durante mucho tiempo está por recibirlo. Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Qué hermoso nuestro Señor. Qué hermoso que Él no le dijo, ¿por qué hiciste esto? Sabes que estás quebrando la ley. ¿Por qué hiciste esto? Me estás poniendo inmundo. Pero la compasión de Jesús estuvo antes del juicio. Y Él no está juzgándolo esta mañana. Él lo que quiere que usted venga tal como está. Tal vez el flujo de sangre será en otro aspecto, pero que nos sintamos inmundos y que no somos capaces de venir ante la presencia del Señor. Este es el tiempo para que usted diga, este es mi día. Este es mi día para que Dios me toque, para recibir el toque del Señor en mi vida. Y que mis aspectos, tanto psicológicos, espirituales, emocionales, relacionales, cambien, porque Dios transforma. El toque del Maestro cambia nuestra vida. Y esta mañana, yo quiero que ahí donde usted está, pueda meditar en qué área usted necesita un toque del Señor. Si tan solo tocar el borde del manto del Señor, usted va a recibir para lo que usted ha venido. Las personas que me están escuchando a través de las redes sociales, ahí donde usted está esta mañana, el Señor le dice, si tan solo tocar ese borde del manto, será sano. Tal vez ha estado tratando con drogadicción, tal vez con alguna adicción. En el nombre de Jesús se rompe toda adicción. En el nombre de Jesús se rompe toda impotencia. En el nombre de Jesús se rompe todo pecado que ha sido establecido como barrera para no llegar a Dios. ¿Por qué no se pone de pie y le decimos al Señor esta mañana, yo quiero tocar el borde de tu manto, yo quiero que también me toques, que sea mutuo, yo tocar tu manto y tú tocas el área donde yo necesito mi sanidad esta mañana? Si usted está enfermo esta mañana, es su mañana de victoria. Ponga su mano donde está y dígale, Señor, toca el área donde me está afectando, los ovarios, cualquiera sea la enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Y yo quiero el día de mañana que usted dé su testimonio, porque yo no estoy predicando una historia nada más, yo estoy predicando un Dios poderoso que vive y reina para siempre. Y esta es una mañana de victoria, una mañana donde podemos ver a Dios haciendo milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga hemos sido sanados. Yo no sé lo que el doctor le ha dicho, pero el doctor que yo conozco se llama Jesús y todavía sigue haciendo milagros. Todavía dice que Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Allá las clavó. Entréguele esa enfermedad, entréguele esas cosas en las manos del Señor y descanse. Y que el doctor diga, no sé qué es lo que pasó, pero aquí no encuentro nada, porque para Dios todo es posible. Cantamos este canto. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar
saber que podemos sentir sus manos que nos limpian, que nuestra enfermedad, que todo está en las manos del Señor, que su familia está en las manos del Señor, su trabajo, su casa está en las manos del Señor. Si pudiéramos descansar y creerle a Dios, la fe mueve montañas. Y no importa lo que sea, para Dios no hay nada imposible. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé que delante de mí solo soy alguien que necesita lo que Él ha hecho para ser liberado. Delante de mí solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita uno que Él ha hecho para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. 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 Nombre sin igual. Jesús. Nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. El Señor está pasando por aquí. Que su manto, que su presencia, sus manos, que nos abrace, que sintamos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y que usted pueda salir no como entró, que se sienta libre de todo azote, como dice la palabra, porque para muchos están siendo azotados, pero esta mañana hay libertad en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen, somos libres para alabar y glorificar